El origen de Percival, el espíritu de vida. Después de que Percival haya ganado la pelea de duelistas de Mortlac, la dimensión del duelista se destruye y regresan al mundo normal. Los demás caballeros no podían creer que Percival había ganado. Vemos a un Percival cubierto de sangre, pero no era de él sino de su oponente. Es aquí cuando Percival le pide a Mortlac que le cuente todo sobre él, ya que eso era lo que le había prometido en caso de que él saliera victorioso. Aquí Mortlac comienza contándole a Percival que todo comenzó hace 16 años atrás. Después de que Ironside había perdido a su esposa, este intentaba desesperadamente ayudar a su pequeño hijo Diodor. Barghis y Mortlac van hasta una cabaña en la que vivía Ironside. Llamaron a la puerta y entraron, pero lo que vieron los dejó perplejos. Se encontraron con Ironside, que estaba haciendo algo extraño con un bebé recién nacido. Aquí se nos muestra al pequeño bebé que estaba ya sin signos de vida. Entonces Barghis le pregunta a Ironside de dónde había sacado a ese pequeño bebé, pero Ironside no le presta mucha atención y comienza a hacer una especie de sellos con sus manos. A pesar de que Ironside había dicho que el bebé ya había muerto hace tiempo, todo indicaba que era mentira, ya que el cuerpo del bebé aún estaba tibio y posiblemente Ironside habría matado a los padres del niño y también al bebé. Entonces Ironside recitó unos cánticos extraños. Aquí Barghis se da cuenta de lo que Ironside estaba a punto de hacer, y es que Ironside estaba invocando a un espíritu mágico de muy alto rango, y tras terminar el ritual de invocación, vemos como algo parece atacar a todos los presentes para luego meterse adentro del pequeño bebé sin vida. El ritual había sido todo un éxito, y el bebé que estaba sin vida, ahora acaba de revivir y toma los demos de Barghis, y esto deja sin palabras a Barghis, y le pregunta a Mortlac si Diodora y él estaban bien, y Mortlac responde que sí. Ironside se levanta algo débil pero con una sonrisa en su rostro, y diciendo que ese hechizo le había restado una cantidad ingente de años de vida, y que por esa razón era un ritual prohibido. Pero Barghis le pregunta qué le había hecho al niño, pero Ironside le responde que eso de ahí ya no era humano, sino que se trataba de un recipiente vacío sin alma que estaba impregnado con un espíritu de vida. Ironside, muy contento, sigue diciendo que el paso siguiente era transferir el alma de su hijo Diodora en el cuerpo vacío del bebé que estaba impregnado con un espíritu vital muy poderoso, y que así su hijo podía vivir para siempre y lejos de Camelot, sin preocuparse por las enfermedades. A esto Barghis le responde que está loco, y Mortlac se pregunta si eso tan siquiera era posible. Barghis le grita a Ironside que lo que hizo estaba mal, y que si amaba a su hijo, debió aceptar tal y como es, aun si éste moriría joven. Como buen padre solo debía hacer que la corta vida de su hijo sea hermoso y pasar el corto tiempo de vida a su lado como su padre. Pero Barghis le pregunta a su papá que si él en su lugar no hubiera hecho lo mismo, ya que un padre querrá ayudar a su hijo pase lo que pase. Y entonces de nuevo Barghis le pregunta a Ironside de dónde había sacado al niño y si aún tenía padres, y Ironside le responde que los padres del bebé habían muerto en un accidente y que el carruaje en el que encontró al bebé tenía un emblema real. El conductor del carruaje le dijo a Ironside antes de morir que el bebé era el séptimo príncipe, pero que eso ahora ya no importaba. Entonces Barghis se pregunta cómo se llama el bebé, pero Ironside no tenía la más mínima idea. Es cuando Barghis escucha que el bebé balbuceaba algo y que al parecer decía que su nombre era Percival, pero Ironside le pide a Barghis que le regrese al recipiente que era muy valioso para Diodora. Aquí se nos cuenta que esa misma noche Barghis se había tomado a Percival y había escapado de ese lugar. Regresando al inframundo, vemos como todos quedan sorprendidos ante tales revelaciones. Mortlac le dice a Percival que él seguramente ya se había dado cuenta que era un espíritu de vida, que había tomado conciencia por estar dentro de aquel recipiente humano y que en realidad no era nada. Ante esto todos se quedan impactados, y Mortlac seguía diciéndole a Percival que él no era nada, ni humano ni diosa, ni demonio gigante, y ni siquiera era el hermano de Diodora, simplemente un espíritu que nunca debió existir en la tierra, y que desde luego no era el nieto de Barghis. Esto último hizo que Percival rompiera en llanto. También le dijo a Percival que Ironside estaba muy desesperado después de que Barghis huyera con el recipiente, porque una vez que éste adquiriera conciencia ya no serviría para nada, y algo mucho peor aún fue que Percival se había convertido en uno de los 4 jinetes del apocalipsis, lo cual amenazaba la existencia de su hijo Diodora, y de todos ellos incluyendo a los amigos de Percival. Mortlac le repite a Percival que él nunca debió existir en ese mundo, y ahí fue cuando Percival recuerda las palabras de Mini Percival, y ahora se había dado cuenta que todo lo que le dijo era verdad, y que él era un espíritu vital parte de algo más grande. Entonces Percival se pone a preguntarse qué hubiera pasado si él no hubiera despertado, su abuelito no hubiera muerto, Diodora hubiera despertado en su cuerpo actual, y Barghis hubiera estado muy feliz con su nieto real, Diodora, y Ironside, con lágrimas en los ojos, completamente destrozado. Se dice a sí mismo que si él no hubiera despertado, no se habría peleado con su padre, y su abuelo aún seguiría con vida, y prácticamente se echa la culpa de todo. Entonces Percival les dice a todos sus amigos que él los amaba profundamente, pero de nuevo se puso a pensar que estar al lado de sus amigos eventualmente les traería un fatídico destino a sus amigos, y mientras Percival se repetía a sí mismo que no debía existir, escuchamos la voz del Mini Percival, preguntándole que si aún estaba con la misma idea de vengarse de Ironside, o si preferiría regresar con él a donde pertenece. También le dice a Percival que si sigue viajando con sus amigos como caballero de la profecía, solo le traerían un doloroso destino, y en un impactante panel vemos como Percival toma la mano de su hermano espiritual,
y se marcha con él a donde pertenece, mientras en la realidad Percival cae sin vida en mano de sus amigos. Percival había muerto, y sus compañeros pensaron que solo había quedado sin energías. Lancelot desesperado sacude el cuerpo de Percival solo para darse cuenta que ya no tenía pulso. Donnie piensa que Percival como siempre volvería a la vida ya que no es la primera vez que muere y resucita. Pero Lancelot se da cuenta que ya no existe ninguna gota de magia en Percival. Lancelot se pone a llorar sobre el cuerpo de su querido amigo Percival. Nadie podía creer que Percival estaba muerto, porque él no recibió ningún daño y que incluso había ganado esa pelea. Entonces Lancelot estalla en ira y se nos muestra un Lancelot completamente fuera de control. Lancelot le pregunta a Mortlach qué le había hecho a Percival. Mortlach le responde a Lancelot que él había ganado, y sonriendo le dice a Lancelot que Percival había desaparecido por voluntad propia porque no podía cargar con toda su culpa. Y de nuevo vemos a un Lancelot poseído por la ira que asesina a Mortlach sin piedad alguna cortándole el cuello. Esto es presenciado por el vampiro de un ojo que sirve a Arturo, y los compañeros de Mortlach vieron como su compañero fue asesinado por uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Arturo presencia todo esto con el poder de caos y se alegra mucho por la muerte de Percival, ya que de esta manera la profecía se había roto. Y así concluye la historia del origen del espíritu de vida conocido como Percival.